¿Cómo están? El Líbano sigue siendo un blanco clave para Israel. ¿Por qué las tropas se niegan a abandonar ese territorio? Vamos a analizar los hechos y los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Líbano exige respeto al acuerdo con Israel. Vamos a identificar a esta nación con ese color rojo, Líbano, y con azul, territorio de Israel. Hay que señalar también en nuestro mapa los puntos claves que hacen a este acuerdo. Hay que decir que entre ambas naciones se intensifican las tensiones, se está incumpliendo el acuerdo de alto al fuego que había sido pactado en su momento entre Israel y también el Líbano, que entró en vigor desde el 27 de noviembre del 2024. Tras más de 2 meses de conflicto entre Israel y Hezbollah, enfrentamientos también marcados por la defensa de su soberanía. Esto hay que decir que también Israel lanzaba operaciones terrestres en virtud de este acuerdo que ha sido incumplido en reiteradas oportunidades. Había desarrollado también incursiones, identificamos de color naranja y señalada como una zona de conflicto, junto con las fuerzas de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, los famosos cascos azules. A medida que el ejército de Israel se retiraba durante un periodo de 60 días, que posteriormente se amplió hasta el 18 de febrero, tras un aplazamiento de la fecha inicial fijada en primera instancia para aquel 26 de enero. Israel ha vuelto a decir que no va a abandonar el país, luego de anunciar que mantendrá presencia militar en 5 puntos estratégicos. Los vemos identificados en nuestro mapa: Al-Aweida, Al-Abun, Al-Silla y Al-Hamamis. Monte de Balá también por motivos de seguridad, señalan ellos. Ante estos hechos, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha denunciado los continuos bombardeos que emprende Israel, sobre todo hacia el sur, generando hostilidades e incumpliendo no solamente el acuerdo de cese al fuego, sino también el derecho internacional humanitario. ¿Qué representa todo esto? También lo vemos en nuestro mapa. Ante estas hostilidades y asedio que mantiene el régimen de Israel, se estima que más de 4.047 personas han muerto y más de 16.638 han resultado heridas en el Líbano. Es lo que reporta el propio Ministerio de Salud. Son cifras anunciadas luego de que entrase en vigor esta frágil tregua, iniciada el 8 de octubre, un día después de que se intensificara el genocidio en la Franja de Gaza, incrementando la cifra de muertos. De igual modo, se estima que más de 1 millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares de manera forzosa, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones calcula que hasta el 5 de febrero de este 2025 casi 100.000 personas se han visto desplazadas. Vamos a analizar todos estos escenarios con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña en directo desde Chile, analista internacional, Pablo Jofré con nosotros. Pablo, qué placer tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias a ti por la invitación. Pablo, hoy era la fecha, 18 de febrero. Una vez más, no es casual que Israel siga vulnerando un acuerdo, lo que ha pactado, pero lo que llama la atención es ¿por qué mantener sus fuerzas militares? ¿Por qué en estos 5 puntos? Bueno, esta es la segunda fecha. Recordemos que la fecha original era el 26 de enero, ¿no? Y hubo una prórroga al respecto porque el plazo ya se había vencido. Y respecto al por qué seguir aquí es porque se trata del régimen israelí, el mayor violador del derecho internacional, ocupante, colonizador, un régimen que no respeta las leyes internacionales, que le da exactamente lo mismo lo que le digan las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, lo que digan organismos internacionales de derechos humanos. Ellos tienen un plan, una estrategia, tienen una forma de gobernarse que es al margen de cualquier consideración de legalidad internacional. Siempre van a encontrar una excusa. Hoy la excusa es que se encuentran en estos 5 puntos principales que tú los describías, que no es en el sur del Líbano, ¿no? Va en un arco que va del sur hacia el este del Líbano. Es decir,
en zonas muy estratégicas que limitan primero el Líbano con los territorios palestinos ocupados por Israel. Es el norte de Palestina. Y además es una zona estratégica desde el punto de vista de que era una zona donde el movimiento de resistencia islámica del Líbano tenía presencia absoluta y donde indudablemente el régimen israelí temía lo que aconteció, es decir, que las fuerzas de la resistencia libanesa generaran el desplazamiento de los colonos ilegales en los asentamientos ubicados en la Palestina del Norte ocupada. Por tanto, se instala ahí en función de violar la legislación internacional, presionar al gobierno libanés, generar una situación de tensión y al mismo tiempo provocar la necesaria respuesta que tendría que tener el ejército libanés, la resistencia libanesa y el gobierno en su conjunto, ¿no? Porque estamos hablando de mantener tropas al margen de la ley internacional, violando el cese al fuego, violando lo acordado en noviembre del año 2024 y al mismo tiempo tratando de generar una respuesta tal que les permita en la narrativa, en el dominio de los medios de desinformación y manipulación a nivel internacional, decir que han sido agredidos, que no tienen seguridad, que no se garantiza la seguridad de sus colonos paramilitares asentados en el norte de la Palestina ocupada y por tanto genera una narrativa y una dinámica de política internacional de encontrarle la razón al régimen nacional sionista. Sí, es cierto, no hay seguridad para Israel. Y si no se le garantiza la seguridad, entonces tiene todo el derecho de seguir ocupando el territorio del Líbano. Eso es el plan trazado. Es un plan absolutamente claro y preciso que se da también en Palestina, como lo hemos visto. El cese al fuego establece etapas, no se cumplen las etapas. El cese al fuego establece un cronograma de cumplimiento con el Líbano, no se cumple con el Líbano. En la ley internacional establece que no se puede ocupar territorios y se hace con Siria aprovechando la caída de Bashar al-Assad. Es una crónica de una ilegalidad anunciada permanentemente. Ese escenario que no deja de ser complejo, también está la otra mirada. Decía Joseph Aoun, el presidente del Líbano, hoy en un comunicado, hace instantes nada más, que se compartía también en plataformas digitales, haciendo un llamado a los países que en su momento habían garantizado que se cumpliese esta segunda fecha. Ya lo veíamos, 1 de enero, ahora 18 de febrero, y la situación no ha cambiado. ¿Qué pasa con Francia y Estados Unidos? ¿Qué decir de estos intermediarios? Bueno, es el diablo vendiendo cruces, ¿no? Es el zorro cuidando el gallinero. Francia y Estados Unidos tienen intereses, son aliados del sionismo. Francia, recordemos que fue la metrópoli del Líbano en la época colonial. Estados Unidos es un suministrador de armas, de apoyo político, diplomático del régimen nacional sionista, y Emmanuel Macron exactamente lo mismo, es un aliado, pero además es un desestabilizador de los gobiernos libaneses. Es un político, un presidente que se ha encargado más bien de generar tensiones al interior del Líbano. Ambos presidentes, Donald Trump y Emmanuel Macron, con respecto al Líbano y respecto a Palestina inclusive, mantienen una misma postura: protección a Israel, lograr que se mantenga la impunidad del régimen nacional sionista y al mismo tiempo presentarse como mediadores, una especie de juez y parte, ¿no? Es decir, ¿qué va a garantizar Estados Unidos respecto al derecho internacional? ¿Qué va a garantizar Estados Unidos con relación al respeto a los puntos acordados en el cese al fuego, en el plan trazado en noviembre del año 2024, cuando Estados Unidos no solo promueve la venta de armas, sino que además mantiene la impunidad desde el punto de vista de la política internacional con respecto al régimen sionista? No hay posibilidad alguna cuando Estados Unidos está involucrado como mediador, como participante o como garantista de aquello que se ha firmado. Esto es una ocupación
Ha sido una ocupación y seguirá siendo una ocupación, así señalado por el derecho internacional. Y me parece positivo que el presidente Joseph Aoun señale que se trata de una ocupación y por tanto el Líbano tendrá derecho a utilizar todos los medios necesarios para asegurar una completa retirada. Eso es lo que hay que garantizar y en eso debería estar Francia, en eso debería estar Estados Unidos y en eso debería estar en definitiva y en forma completa la comunidad internacional. La ONU debería pronunciarse al respecto, el Consejo de Seguridad, y si no lo hace es pedir lo que se ha pedido y exigido continuamente, la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7, porque Israel representa una amenaza y una agresión a la paz. Ahora, Pablo, tú dices, en esto debería estar Estados Unidos. Recordemos que en esta reunión que se ha dado un primer paso, sí cierto, abordando específicamente lo que concierne al este de Europa, la crisis ucraniana en Riad, entre Estados Unidos y Rusia, pero también en esa llamada telefónica entre Trump y Vladimir Putin se hablaba de Oriente Medio. ¿Debe preocuparnos ese escenario? Sí, debe preocuparnos en el sentido de que hoy se está centrada la preocupación en Ucrania y ya vemos que la solución al tema ucraniano va a ser abordado por la Federación Rusa y Estados Unidos. No van a participar los europeos, no participa Ucrania con toda lógica, se sabía desde el principio, pero sin duda la indignación que sacude a los europeos de ser marginados cuando ellos han sido patrocinadores y financistas principales de Ucrania, tratarán de buscar resarcirse de eso en otras áreas del mundo. Y una de esas es la zona de Asia Occidental, donde hay participación de Francia, donde hay participación de Estados Unidos, donde indudablemente el apoyo al sionismo le genera una figuración internacional a los regímenes europeos. Hay que preocuparse en el sentido de cuál va a ser la solución para Palestina. La solución es una sola, ¿no? La autodeterminación y todo lo que ello implica, el retorno a sus hogares, la reconstrucción de Gaza, la salida de las tropas ocupantes, y en el Líbano es exactamente lo mismo, el respeto a su soberanía, a su integridad territorial, el retiro de toda tropa sionista ocupante y también la reparación que significa para la franja de Gaza y para el Líbano toda la destrucción ocasionada por la política de agresión y desestabilización y genocidio que lleva a cabo el régimen israelí con apoyo norteamericano, con apoyo europeo y el silencio manifiesto de los organismos internacionales. Ahí están claves para entender cómo se está moviendo el mundo en este momento, mientras conversamos con Pablo Joffre en medio de negociaciones de alto nivel que seguirán trabajando en estas mesas para llegar más allá de un simple acuerdo de cese al fuego, esto en Ucrania, y lo que podría impactar también en la región de Oriente Medio, en medio también del barajamiento de esos intereses geopolíticos que se manejan entre Estados Unidos e Israel, dejando por fuera también a ese bloque europeo y al propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Gracias, Pablo, por tu tiempo. Vamos nosotros a marcar una pausa. Al regreso seguimos analizando otros escenarios geopolíticos y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a ver lo que trae este portal web de noticias. Lo vamos a colocar allí en la pantalla del mapa. Dice: el Líbano denuncia demoliciones de viviendas por parte de Israel. Esta es una noticia que publica Resumen Latinoamericano, destacando también que la destrucción que se ha generado a ciudades y pueblos por parte de Israel, sobre todo al sur del Líbano, impide el regreso a esa zona de decenas de miles de desplazados. Lo vemos en esa imagen. La demolición de viviendas deliberada, en realidad, de esas infraestructuras claves por parte de Israel y su uso de armas explosivas en zonas pobladas están haciendo imposible que muchos residentes regresen a sus aldeas y sus hogares. Afirmaba también Ramzi Kais, investigador de la organización Pro Derechos Humanos en el Líbano. También añadía que incluso si sus casas siguen allí, ¿cómo pueden regresar si no hay agua, no tienen energía eléctrica, no hay comunicación alguna y ni siquiera cuentan con hospitales? Los investigadores encontraron ejemplos de infraestructuras destruidas por ataques de Israel, bombardeos, incluida una estación de filtración y bombeo de agua destruida por un ataque de Israel. Esos eran los blancos que tenía Israel en el Líbano, no eran otros que civiles, casas, escuelas, templos, mezquitas. Nada que ver con lo que justificaban sus bombardeos supuestamente para acabar con el eje de resistencia a Hezbollah. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En pantallas ven al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, durante esta reunión que sostuvo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Sí, fue un día antes de su viaje a Riyadh para reunirse con los máximos diplomáticos de Rusia. Marco Rubio visitó Jerusalén por primera vez desde su nombramiento y aprovechó esta visita para destacar la alianza entre Washington y Tel Aviv. En un vídeo que publicaba también en su cuenta oficial en X, se puede escuchar un fragmento de su declaración de prensa y decía: no ha habido un aliado más fuerte para Israel en la Casa Blanca que el presidente Trump. Si hubiera más de Israel en Oriente Medio, más países como ese, el mundo sería un lugar más seguro y mejor. Y esto es lo que esperamos para la región y para nuestro planeta. Analicemos este escenario y declaraciones. Para ello nos acompaña una experta desde Bélgica, analista internacional, Emerlinda Malcot, con nosotros. Qué gusto tenerte en el mapa. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Marco Rubio dice, Emerlinda, más Israel para un mundo mejor. Sobre su espalda, más de 41 muertos, 17,000 de ellos son niños, solamente sumando lo que hace en Palestina. ¿Qué nos quiere decir o qué revela con esto la política de Donald Trump? Revela que primero que Donald Trump está en una situación un poco rara porque, o sea, es clásico de él que analizar lo que dice Donald Trump o con lo que dice su gabinete no permite a uno hacer predicciones sobre lo que va a hacer. Lo que sí es cierto es que fue elegido con el dinero de Miriam Adelson, que dio más a la campaña presidencial de Trump que Elon Musk, que ella dio $100 millones, y ella es una sionista de corazón más duro que hay en el sionismo, o sea que sabemos que va a seguir esa política porque de ahí viene el dinero de la campaña de Trump. Eso es una primera cosa. La segunda cosa es que hay que recordar lo que, por ejemplo, la resolución 1701 que organiza el cese del fuego en Líbano ha sido firmada por Condoleezza Rice, que esta señora dijo que los tantos muertos que habían en Irak, muchos niños, muchas mujeres, valía la pena porque iba a llevar la democracia en Oriente Medio. Lo que ellos llaman democracia es desolación, es colonización, es la guerra, la muerte. Eso es el proyecto de Estados Unidos para la región. Un proyecto que además se le ha denominado una riviera en Oriente Medio a costa de la vida de millones de palestinos, pese al descontento. Y este es otro punto clave. Hay descontento entre las naciones árabes y musulmanas. No están de acuerdo con el trazamiento de este plan de Donald Trump. Y esto incluye también los bombardeos y ataques al Líbano, una nación clave también para el eje de resistencia. ¿Cómo lo leemos? Pues estamos en una región donde hay países sumamente aliados a Estados Unidos, pero incluso estos están en una posición muy frágil. Si vemos el último encuentro que hubo entre el rey de Jordania, Hussein, y Donald Trump en Estados Unidos, fue humillante para el rey y fue a propósito. Y en consecuencia, Sisi, del presidente de Egipto, tuvo que viajar a Estados Unidos y él se negó al viaje diciendo que si está el punto de la limpieza étnica de Gaza, él no va a viajar a Estados Unidos porque no quiere discutir de eso. Entonces, hay que saber que Egipto es uno de los, es el que recibe la ayuda militar mayor detrás de Israel por parte de Estados Unidos. O sea, que es un aliado muy fuerte y depende mucho de Estados Unidos. Pero ahí la humillación y el hecho de que saben ellos que si aceptan la limpieza étnica de Palestina, no van a durar como presidente o como rey. Si tomamos el caso de Jordania, el 60% de Jordania son palestinos. O sea que en un país de 11.5 millones de habitantes, 7 millones son palestinos. Y lo que quiere Trump es darle 2 millones más a mínimo. O sea, es imposible para una persona así, aún con la alianza más fuerte que puede tener con Estados Unidos, aceptar eso. Fue humillado en Washington, sí se negó en ir allá. Y vemos también por parte
parte de Arabia Saudita, vemos por parte de los países del Golfo que no quieren cumplir con ese objetivo de Donald Trump de limpieza étnica, porque saben que si lo hacen, su población los van a sacar de su puesto. Quiero compartir contigo también otro punto clave, quizás otro jugador o pieza dentro de este mapa, y lo hacemos revisando nuestra leyenda. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Araghchi, decía esto durante su última declaración, durante la visita que cumplirá el emir de Qatar a Teherán. Adelantaba temas políticos, económicos y estratégicos importantes. Se va a consultar también sobre cuestiones regionales, especialmente aquellas que hacen a Palestina, Gaza, Líbano, Yemen y Siria. Emerlinda, Qatar ha sido una pieza clave también en el mapa para lograr las fases del acuerdo con un alto al fuego en Palestina, en Gaza, y también para mantener vigente este acuerdo en el Líbano, aunque sigue siendo vulnerado por parte de Israel en ambos países de esta región de Oriente Medio. Lo cierto es que este encuentro también podría demarcar, llevar adelante las estrategias de aquí en más en posiciones que han tratado de ser golpeadas, sobre todo dirigidas al eje de resistencia. ¿Qué esperar de este encuentro entre Irán y Qatar, tomando en cuenta que Irán no ha dejado de ser un blanco para Israel? Pues para este análisis hay que recordar cuando hubo el cese del fuego y la declaración que hubo por parte de Abu Obeida, el vocero de las brigadas Qassam del Hamas. Él agradeció a todo el eje de la resistencia, pero no agradeció a Qatar. Entonces, cuando hay un encuentro ahora entre Irán, que es un elemento clave del eje de la resistencia, y Qatar, yo creo que tiene que ver también con volver a poner en las negociaciones lo que demandan los palestinos, lo que demanda la resistencia palestina. Hay muchas dudas y hay muchas interrogaciones sobre todos los países del Golfo que tienen una alianza, tienen una relación muy buena, entre comillas, con Estados Unidos. O sea que es un aliado para el Hamas en el sentido que sí acojan las negociaciones y actúan para que se implementan, pero vemos que cuando hay que agradecer, las brigadas Qassam no agradecen a Qatar. O sea que aquí en esta negociación, en este encuentro entre Irán y Qatar, yo creo que Irán viene poniendo la agenda de la resistencia palestina. También Irán tiene un papel un poco nuevo en la región desde que se reanudaron las relaciones con Arabia Saudita. Irán ya empieza a dialogar con los vecinos y con los países del Golfo, lo que es nuevo, lo que es nuevo en el sentido que tiene una credibilidad más grande que antes y también tiene una credibilidad en términos de estabilidad en la región. Sabemos que Irán, ¿por qué camino va? Les puede no gustar a algunos, pero sabemos que este camino es serio y es durable. Cuando Estados Unidos no sabemos por qué camino va. Entonces, estas relaciones yo creo que van a fortalecer, si se puede hacer, la segunda fase de los acuerdos de cese del fuego. Ojalá. Ahí están las claves también para poder entender esta otra radiografía y los movimientos que hacen en esa región de Oriente Medio y las implicaciones que tiene o que trae consigo también esa fuerte presencia militar de Tel Aviv en territorio del Líbano y que no quiere salir, más bien se instaura en 5 puntos claves, sobre todo al norte, frontera también con Palestina. Todo tiene un interés. Gracias, Emerlín Marcote, por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes del mapa. Finalizamos el programa revisando nuestro ver. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Violación. No es casual que Israel siga violando el acuerdo de alto al fuego con el Líbano. Mantiene 5 posiciones claves al norte, anunciando que mantendría su presencia y coincidiendo con el fin del plazo para la implementación de un cese al fuego este 18 de febrero. Sin embargo, sigue con los ataques. Habría que preguntarse qué pasa con las garantías que en su momento dieron Francia y Estados Unidos. 2. Líbano. Clave para el eje de resistencia en la región, al igual que Palestina. La defensa marcada de Irán por el territorio del Líbano y de sus pueblos siempre estuvo
presente por esa unidad. Ahí el ensañamiento de un Israel contra el Líbano bajo el pretexto de acabar con Hezbollah, como ataca al pueblo palestino, supuestamente para acabar con el eje de resistencia Hamas. En el fondo solo quiere consolidar su expansión y colonización en pleno siglo XXI. 3. Irán sigue siendo el objetivo clave en la región de Oriente Medio para los planes de Netanyahu. Estados Unidos y Tel Aviv han ratificado la vigencia de un proyecto de Trump respecto a Gaza y coinciden en señalar a Irán como el principal enemigo regional de los Estados Unidos e Israel. Pero el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, se encontrará otro escenario geopolítico, y es que varios países árabes y musulmanes están respaldando la existencia de una nación palestina y descartan sobre todo apoyar el plan del Trump en Gaza. La gran pregunta sobre la mesa es, ¿estará dispuesto Donald Trump a enfrentarse a esas monarquías? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.